La economía es quizás también uno de los terrenos donde ha quedado a marca de fuego lo que han sido los grandes errores que ha tenido la administración del expresidente Macri, pero sobre todo en la figura del Fondo Monetario, porque lo que demuestra es no solamente la complicidad en términos internacionales con la gestión Macri, sino además la deuda, como un elemento que merece siempre el análisis, como un elemento asimétrico, ¿no?, entre el deudor y el acreedor, donde el deudor ya desde el vamos está perdiendo, ya desde el vamos cuando se sienta con el acreedor está prácticamente resignando una parte muy importante de aquello que va a buscar como un objetivo. Y está claro que le ha pasado al gobierno de Alberto Fernández, tal y como quizás en algún momento lo pensó el expresidente Macri que iba a pasar. Son las limitaciones de carácter invisible que ahora cada vez se hacen más ostensibles, se hacen más evidentes, y claramente tienen que ver con lo presupuestario, tienen que ver también con la imposibilidad, quizás, lo pregunto, quizás de tener mayor número de dosis en la Argentina. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque no hay dólares. ¿Por qué? Porque la Argentina está maniatada en términos muchas veces de las capacidades productivas que puede liberar. Y todo eso tiene una raíz, tiene una historia. Y esa historia nos conduce indefectiblemente al Fondo Monetario Internacional. De eso es también de lo que se está hablando en este momento y por supuesto que me parece muy bien que se hable, me parece muy bien que se investigue, pero habrá que preguntarse si todo eso va a conducir a algo. Vamos a preguntárselo al diputado Carlos Herler, que ya está en comunicación con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Bueno, qué gusto saludarte. Carlos, a ver, hemos hablado del Fondo Monetario muchas veces con vos. Me interesa Sí, mucho este foco que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, casi de alguna manera que vuelve a poner en escena, ¿no? El Fondo Monetario como cómplice de algo que hoy por hoy la Argentina todavía, bueno, sigue de alguna manera referenciando como un problema, que es un préstamo enorme, la imposibilidad de pagarlo y al mismo tiempo quizás afectado porque no tiene acceso a los mercados internacionales. a ver, yo primero tengo un pequeño matiz con lo que vos dijiste Sí, cuando hablaste de los errores del gobierno de Macri. sí, ya sé, vos vas a decir Yo, que lo que no que- fueron errores. yo estoy convencido que no fueron errores, y además sabés que Sí. no lo digo en este momento, es lo que Mm. pienso sistemáticamente y con fundamento, y podríamos argumentar y llenar de ejemplos para decir que no son errores, de que ha habido una deliberada Ujú. política y que lo que pasó en la Argentina es como uno diría crónica de una crisis anunciada, Ujú. porque no podía terminar de otra forma que como terminó cuando se llevan adelante políticas como las que llevó adelante el gobierno de Macri. Es decir, para mí no hubo error, no es un problema de Sí. mala gestión, es un problema de intencionalidad, de objetivos. Ujú. El modelo de la apertura, el modelo del vaciamiento, el modelo de la fuga de capitales, el modelo de la concentración económica, que está siempre rodeado de esa aureola de que son todas cosas que hacen falta para que vengan las famosas inversiones, en realidad dan siempre como resultado lo mismo, que lo único que hay es fuga de capitales, desinversión, destrucción de aparato productivo, caída de la actividad económica, Ujú. desempleo, etcétera, etcétera. No hay, voy a decirlo de vuelta, me he aburrido de repetirlo, no hay un solo dato de la gestión de Macri en términos de la política económica que pueda justificar lo que han hecho. No hay un solo resultado positivo. Todo empeoró. Cayó el Producto Bruto, cayó el nivel de empleo, se cerraron veintitantas mil pequeñas y medianas Ujú. empresas, subió la deuda externa, creció el déficit fiscal, porque en realidad por la vía del ajuste que se operó sobre el déficit primario, se compensó con creces con la suba de los intereses de la deuda, y por lo tanto el déficit final no se achicó, al contrario termina agrandándose. Entonces, ¿cuál es el dato bueno de esa gestión? Porque en definitiva, la economía, siempre lo digo y lo repito, es como la medicina. La medicina es buena si cura, y la economía o la política económica es buena si hace que la gente viva mejor. Claro. Carlos, Sí, a ver, en las últimas horas hemos escuchado a varios funcionarios, exfuncionarios en todo caso, del gobierno del expresidente Macri, casi de alguna manera argumentar
a favor de que se tomó el crédito del Fondo Monetario y que esos dólares fueron utilizados para pagar deuda de la Argentina, es decir, que no hubo fuga de capitales. ¿Qué le respondes? Claro, pero digamos, toda esta gente son especialistas en la posverdad, es decir, en esto de creer que con repetir un montón de veces la misma cosa y tener un aparato mediático que lo respalde, se termina convenciendo a mucha gente que es cierto. El dato duro es que en los 4 años de la gestión de Macri se fueron 86.000 millones de dólares. El dato duro es que entre el otorgamiento del crédito y el final de la gestión de Macri se fugó una cifra equivalente a lo que entró por vía del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la pregunta a contestar es, la Argentina, ¿qué tenía? Imprentas donde generaba dólares que son los que se utilizaron para fugar. ¿De dónde salieron los dólares para fugar? Los dólares que se fueron, los 80 y tantos mil millones o los 40 y pico de mil millones de los últimos 2 años. ¿De dónde salieron si no es del endeudamiento? Entonces, no se le puede mentir así alevosamente a la gente y armar cuadritos que cualquiera puede armar, porque vos podés decir, mirá, la deuda se tomó de acá, se aplicó acá. Falta que expliquen una cosa. ¿De dónde salieron los dólares que financiaron la formación de activos externos? ¿De dónde salieron? Porque de algún lado tiene que haber salido, ¿no? Bueno, sí, claramente. No es. No, y de hecho lo consignamos en tiempo real muchas veces a lo largo de los años, como primero una campaña para financiarse los mercados internacionales. Cuando ya no se pudo pagar esa deuda, se recurrió al Fondo Monetario para pagar esa deuda y esos dólares también se fueron. Julián, tampoco hubo eso, porque lo que hubo antes fue bicicleta. También las tasas en pesos, decís vos, sí. Claro, venían los dólares, se canjeaban por pesos, se cambiaban a Badlar, hacían diferencia, arbitraban con la tasa y pasado un tiempo se la llevaban y se llevaban la ganancia. Sí, y esa dólares. riqueza que se iba también salía de algún lado. Por eso digo que lo que hicieron es terrorífico, no se puede disfrazar con explicaciones que no tienen ningún sustento. Carlos, ¿vos pensás que va a conducir a algo este proceso de investigar la deuda? Algo que hizo el Banco Central en su momento, hace algunos meses. Uno puede leer el informe, la verdad que es muy interesante. Hay muchos puntos que vos estabas comentando recién. Pero la realidad es que, eso es vinculante con la posibilidad, no sé, de desconocer el préstamo. Bueno, claramente no, porque el presidente lo ha dicho. Pero al mismo tiempo, ¿de que eso sirva para algo en esta instancia? Sí, claro, sí, seguro. Pero déjame que, a ver, después que habló el presidente, algunos medios enfatizaron en decir que el ministro de Economía estaba incómodo porque le creaba problemas en la negociación con el fondo, porque no se podía hablar mal de alguien con el que se estaba negociando. Entonces, me gustaría tomar las declaraciones de Guzmán. El Fondo Monetario es responsable de lo que pasó en la Argentina. Un préstamo de facilidades ampliadas es lo que estamos gestionando. El fondo es responsable de lo que pasó. Hubo responsabilidad compartida. El fondo le prestó a un gobierno de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo político para apoyar la campaña del presidente anterior a costa del sufrimiento del pueblo argentino. Mirá si porque estemos negociando no nos vamos a decir en la cara las cosas como son, dijo Guzmán. Sí. Es decir, es tan grande el préstamo del fondo que se hace difícil su sustentabilidad en un periodo corto. Estamos trabajando en condiciones para que la tasa de interés sea lo mejor posible. Y es algo que planteé en el G20, que es la reducción de los sobrecostos en la tasa de interés del fondo. Adelantó en una entrevista, etcétera, etcétera. La Argentina negoció con éxito su deuda con los acreedores privados cuando todos decíamos que íbamos irremediablemente al default. La Argentina superó la inevitable devaluación que los analistas decían que había que generar porque las expectativas obligaban a eso, aunque no hubiera trazo cambiario. La Argentina tiene que completar todavía el tema de la negociación con el fondo para despejar
el horizonte de sus obligaciones y poder volcar la mayor cantidad de recursos al proyecto de desarrollo interno, a generar fuente de trabajo, al plan de infraestructura, de obra pública, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros estamos diciendo, lo que el gobierno está diciendo es, miren, nosotros queremos cumplir con una obligación, a pesar de la corresponsabilidad, pero háganse ustedes también cargo. El estatuto del fondo fue violado para darle a la Argentina el crédito que se le dio. Entonces ahora no se me pongan en formales. Nosotros solo le estamos pidiendo que nos permitan pagar en una condición compatible con la necesidad que la Argentina tiene para cumplir con sus habitantes, con los ciudadanos de este país, para que el gobierno pueda hacer honor a lo que prometió y a lo que la gente votó. Porque nosotros no queremos un gobierno que se desligue de lo que la gente votó, sino al contrario, queremos recuperar el valor de la política y para eso el gobierno tiene que tener la firmeza necesaria para insistir, pese a todas las dificultades, en hacer lo que es el mandato popular que tiene, el mandato que le dieron las urnas. Carlos, la última pregunta que quiero hacerte tiene que ver con este contexto. Vos hacías mención recién al mandato, a las urnas, ha pasado un año largo ya desde ese momento y lo que hemos visto en el medio, bueno, ha sido una pandemia, todavía seguimos en pandemia, esto hay que marcarlo muy bien. ¿Pensás que en este momento en particular el gobierno ha decidido retomar un poco lo que han sido esas promesas? ¿Le ves carnadura a la idea de empezar a cumplir cada una de las promesas electorales que se hicieron en su momento? Absolutamente, creo que el gobierno las ha tratado de cumplir. Es decir, lo que se hizo en el año de pandemia, a partir del estado de la economía argentina, por la pandemia neoliberal de los 4 años de macrismo, la situación en que estaba la Argentina. No te olvides que nosotros, la primera ley que tratamos en diciembre de 2019, antes de la pandemia sanitaria, fue la ley de declarar la emergencia general, porque se declaró la emergencia económica, financiera, fiscal, laboral, educativa, ambiental. Entonces, francamente, creo que lo que se hizo es muchísimo a partir de una situación, yo diría, dramática, sin pandemia sanitaria. La Argentina tuvo que generar recursos que no tenía para poder sostener con el IFE, con los ATP, etcétera, etcétera, la actividad económica y asistir a los que estaban peor. Creo que ya salimos de esa etapa y si la pandemia no nos juega, la sanitaria no nos juega una mala pasada, venimos de varios meses seguidos de crecimiento heterogéneo, no todos los sectores, pero creo que poco a poco cada vez son más los sectores que se van normalizando. Cuando uno mira, por ejemplo, los datos sobre la industria y ve que estamos en niveles superiores a los de la prepandemia, creo que se puede ser optimista. Yo creo que el 2021 vamos a tener niveles de crecimiento importantes y las políticas públicas. En el discurso de Alberto Fernández, repasalo. Yo no lo tildé, pero me parece que como 10 veces reiteró 2 o 3 conceptos. Primero, el tema de tratar de cumplir con las pautas del presupuesto. Y segundo, que uno de los objetivos fundamentales que tenían las políticas públicas era que los salarios y las retribuciones de los sectores pasivos le ganen a los precios. Exactamente. Y esto es una clave, porque eso después no solo es mejorar las condiciones de vida del argentino, de los argentinos en general, sino que también es crear nuevos puestos de trabajo, también es fortalecer el mercado interno, hacer que crezcan los ingresos tributarios, mejorar la situación fiscal. Creo que ese es un camino virtuoso por el que se está transitando pese a las dificultades y pese a todo eso, entonces yo tengo una visión hecha a las reservas del caso que es optimista. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A vos, como siempre. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Bueno, cambiamos.